Hola, muy buenas tardes profesores y compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Valencia Rubalcaba y el día de hoy les voy a exponer sobre el tema de clonación. Antes de comenzar con esta exposición me gustaría darles una introducción hacia lo que significa el término clonación. Y pues bueno, el término clonación describe diversos procesos en los que se pueden producir copias genéticamente idénticas de un organismo. Estas copias poseen la misma composición genética que la original. A esto se le denomina clon. Los investigadores han clonado una amplia gama de materiales biológicos. Entre estos pueden ser incluidos genes, células, tejidos, órganos o inclusive organismos completos como lo es el caso de la famosísima oveja Dolly, que les hablaré un poquito más adelante. Y pues bueno, eh, una breve historia del concepto, pues bueno, el término clon proviene del griego clon, que significa ramita, y pues básicamente a esto se le dio este término debido a que en la antigüedad los humanos observaron que al cortar un pequeño fragmento de una planta, que lo que se denomina esqueje, pues este se reproducía, si lo plantaban, se reproducía y crecía un organismo. Aunque en ese entonces no se sabía qué era el DNA y todo esto, pues bueno, se estaba utilizando la clonación de una forma empírica y pues bueno, de ahí proviene el término clonación, ¿vale? Ok, vamos con la historia, que es muy importante y pues bueno, para entender un poco más sobre este tema. Uno de los personajes muy importantes para este tema de la clonación, pues bueno, básicamente fue Hannes Pellmann, el cual fue un embriólogo alemán reconocido por diferentes contribuciones, las cuales fueron fundamentales para la biología del desarrollo. En 1902 realizó uno de los experimentos más importantes, en el que básicamente dividió embriones de salamandra en etapas muy tempranas del desarrollo. Lo que descubrió fue que cada una de las células separadas podían desarrollar un organismo completo, lo que apoyaba la idea de que en las primeras etapas del desarrollo, las células embrionarias son totipotenciales, es decir, que tienen el potencial para posteriormente convertirse en cualquier linaje celular, básicamente ser una célula Barbie que puede ser todo lo que quiera hacer. Y pues bueno, continuamos con el siguiente, los dos siguientes personajes muy importantes, los cuales son Brinks y King. Pues bueno, fueron dos biólogos estadounidenses conocidos por realizar el primer experimento exitoso en la transferencia nuclear en animales. Bueno, este experimento se llevó a cabo en 1952 y pues bueno, fue una pieza clave para la historia de la clonación. ¿Y qué hicieron estos dos personajes? Pues bueno, básicamente usaron embriones de rana. Y pues bueno, el experimento consistió en extraer un núcleo de una célula embrionaria muy temprana. Posteriormente, este mismo núcleo lo trasplantaron al núcleo de un óvulo de rana, el cual pues anteriormente se le había removido el núcleo y se le había insertado este núcleo nuevo del embrión. Y pues bueno, básicamente el óvulo fue, por así decirlo, reprogramado y pues empezó a desarrollarse como si se hubiera fertilizado. Bueno, el resultado que obtuvieron fueron renacuajos viables, lo que demostró que el núcleo de una célula embrionaria contiene toda la información necesaria para dirigir el desarrollo de un organismo completo. Y pues bueno, básicamente este experimento fue muy importante, ya que fue un gran paso hacia la clonación. Y aunque no se usaron células adultas, sentaron las bases para experimentos posteriores, como lo es el caso de la abeja Dolly. En 1996 nace Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este experimento fue muy famoso y pues obviamente hay que mencionarlo. Y bueno, la abeja Dolly fue clonada por un equipo de científicos, los cuales fueron liderados por Ian Wilmut y Kate Campbell en el Instituto de Roslin en Escocia en 1996. Pero ¿cómo fue que lograron clonar a Dolly? Pues básicamente utilizaron una célula donante, el cual usaron una célula mamaria de una abeja adulta y también utilizaron un óvulo receptor, el cual tomaron un óvulo sin núcleo de otra oveja, o sea, tomaron el óvulo y le quitaron el núcleo. Y pues bueno, hicieron una transferencia nuclear. Insertaron el núcleo de la célula mamaria en el óvulo, el cual no tenía núcleo. Esto significa que el embrión resultante tenía el DNA de la oveja adulta. Se utilizó una estimulación en la cual se utilizaron pequeñas descargas eléctricas para estimular al embrión y que comenzara a dividirse. Posterior a esto se hizo una implantación de útero en una madre sustituta y de resultado nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este experimento demostró por primera vez que el DNA de una célula adulta especializada aún tiene toda la información para crear un organismo completo. O sea, esto es fascinante. Lo que, pues bueno, básicamente revolucionó toda la biología y abrió un camino a la clonación terapéutica. Y bueno, este caso es muy famoso y muy importante.
Y bueno, continuamos con el año año 2000 en adelante. Y pues bueno, básicamente se han clonado vacas, gatos, perros y otros animales. Y pues también después de esta clonación se iniciaron diversos debates sobre la clonación humana y la clonación terapéutica de órganos y tejidos. Y pues bueno, en la actualidad se combinan clonación con técnicas como lo es el CRISPR-Cas, se clonan animales en peligro de extinción y mascotas, la clonación humana sigue siendo prohibida en la mayoría de los países, pero bueno, algo muy importante que me gustaría mencionar, aunque se hicieran clon de un organismo, o sea, aunque tenga toda la misma información genética, este no va a ser igual al organismo original, ya que pues bueno, hay diversos mecanismos epigenéticos que aunque tengan la información genética los hace diferente, pero bueno, es muy importante y muy interesante todo este tema. Existen diferentes clasificaciones de la clonación y bueno, básicamente una de ellas es la clonación en la naturaleza. Y la clonación natural ocurre cuando un organismo crea copias genéticamente idénticas de sí mismo, muy importante, sin la intervención humana. Esto sucede de manera natural en muchos casos. Ejemplos de ellos son los gemelos idénticos, las bacterias y las plantas, las cuales pueden llevar a cabo la clonación natural. Y bueno, en los gemelos idénticos se forman a partir de un mismo óvulo, el cual es fertilizado y se divide en dos embriones generando dos organismos idénticamente iguales en términos de DNA. Y pues bueno, básicamente algo que me gustaría mencionar sobre esto es que hace poco leí un artículo en el cual se llevaba a cabo un experimento en el cual se analizaba el epigenoma de los gemelos, de gemelos los cuales eran recién nacidos y gemelos ya viejos, de edad adulta. Y pues bueno, básicamente algo muy importante y muy destacable es que entre más chicos, entre más jóvenes eran los gemelos, el epigenoma era completamente igual, o sea, era muy similar y conforme pasaban los años, los gemelos, su epigenoma cambiaba y era diferente. Y bueno, esto explica que por qué cuando son niños se parecen mucho, mucho, o sea, son casi, no se pueden diferenciar y cuando crecen, pues bueno, básicamente por el ambiente y diferentes factores epigenéticos, pues cambian y su DNA, la regulación de genes es diferente y pues se pueden diferenciar ya cuando son más grandes, ya se alcanza a distinguir y pues bueno, ya me desvío un poquito del tema, pero bueno, también otros organismos que pueden llevar a cabo la clonación natural son las bacterias, las cuales se reproducen por fisión binaria y pues bueno, una bacteria se divide y crea dos copias genéticamente idénticas. Y bueno, otro caso son las plantas, las cuales se pueden reproducir por esquejes, estolones o rizomas. Ejemplo de esto son la fresa, que pues bueno, se producen clones por estolones. Y pues bueno, como estos hay muchos casos. Las ventajas de la clonación natural es que pues es rápido y eficiente. No se necesita pareja, como es el caso de la reproducción de bacterias o de plantas. Y pues bueno, es útil en ambientes estables donde los organismos ya están bien adaptados, como es el caso de las plantas. Otro tipo de clonación es la clonación molecular. Bueno, la clonación molecular es una técnica de laboratorio que permite crear copias exactas de fragmentos de DNA. Esto se utiliza para llevar a cabo investigaciones o aplicaciones biotecnológicas y pues bueno, esta es una amplia metodología que se sigue para poder clonar un gen o un fragmento de DNA. Y pues bueno, básicamente voy a tratar de resumírselas y esta metodología y bueno, el primer paso es el aislamiento del gen de interés en el cual se obtienen el fragmento de DNA el cual deseamos clonar. Paso 2, la preparación del vector plasmídico en el cual se utiliza un plásmido, el cual es una molécula de DNA circular que se replica independientemente dentro de una célula bacteriana. El plásmido se corta con enzimas de restricción, creando un sitio donde se insertará posteriormente el gen. En el paso 3, que bueno, es la inserción del gen en el plásmido, el gen de interés se inserta en el plásmido cortando y utilizando otra enzima llamada DNA ligasa, que esta va a unir a las moléculas de DNA en el plásmido resultante, pues se le denominará como plásmido recombinante. Paso 4 es la introducción del plásmido recombinante en las células bacterianas. Este proceso se le llama transformación. Y pues bueno, básicamente el plásmido recombinante se introduce en las bacterias. Generalmente siempre es Escherichia coli. Y bueno, este proceso se llama transformación. Paso 5 es la selección de bacterias transformadas. Se utilizan marcadores genéticos, los cuales estarán presentes en el plásmido. Estos marcadores generalmente son resistencia a antibióticos y sirven para identificar y seleccionar las bacterias a las cuales se incorporaron correctamente estos plásmidos. Y bueno, por último es el paso de la multiplicación y bacterias y del plásmido. Las bacterias, bueno, seleccionadas que se cultivan, se multiplican y se replican junto con el plásmido recombinante
Y pues bueno, básicamente esto nos da muchas copias del gen gracias a este proceso. Otro tipo de clonación es la clonación terapéutica, el cual básicamente es una técnica de laboratorio en la cual se utilizan células madre para producir tejidos u órganos genéticamente compatibles con un paciente sin llegar a crear un organismo vivo completo. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues bueno, se toma el núcleo de una célula del paciente, este núcleo se introduce en un óvulo sin núcleo, como, bueno, como lo hicieron en el caso de la clonación reproductiva, pero bueno, el siguiente paso es el óvulo se desarrollará hasta formar un embrión temprano. Después de esto, de este embrión se le extraerán las células madres, las cuales pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Y bueno, las células madres se cultivarán para generar un tejido u órganos específicos. Y pues bueno, esto nos ayudará a hacer diferentes órganos, los cuales pues va a tener una compatibilidad con el paciente, aunque bueno, sigue en debate esto porque al final sí se termina de generar un embrión en muy temprana edad y pues bueno, pero es un tipo de clonación. Otro tipo de clonación es la clonación reproductiva, el cual pues bueno, es uno de los casos más famosos de la oveja Dolly y pues bueno, básicamente este tipo de clonación es el proceso mediante el cual se crea un organismo genéticamente idéntico a otro. Esto se logra utilizando técnicas avanzadas de biotecnología y no involucra la reproducción sexual, ya que el DNA extraído pues se obtiene de un organismo ya adulto. Y pues bueno, el caso más famoso fue la oveja Dolly. Y se ha intentado realizar este mismo procedimiento en diferentes organismos, los cuales son vacas, caballos y perros. Se ha intentado clonar de la misma forma que se clonó a Dolly. Y aunque algunos han tenido éxito, la tasa de éxito sigue siendo muy baja. Solo un pequeño porcentaje de los embriones han llegado a nacer, la mayoría muere o no llegan a nacer. Y pues bueno, esto está en debate ya que pues aún se sigue debatiendo sobre los derechos y de los animales y de humanos en la clonación humana reproductiva ha sido un tema controversial en el cual pues se han intentado varios intentos de proyectos que se han discutido, pero bueno, se enfrentan a enormes desafíos técnicos y preocupaciones, tanto éticas como de técnicas, y pues bueno, básicamente la clonación humana sigue siendo prohibida en la mayoría de los países debido al riesgo muy alto de malformaciones que existe, problemas de la salud y preocupaciones sobre la identidad y los derechos de los clones. Así que, bueno, esto es... Así que no se puede hacer un clon de un humano, bueno, legalmente. Así que, pero es un tipo de clonación. Existe un gran debate entre si la clonación debe ser aceptada, se debe hacer o no. Se debe reconocer que existen diferentes aplicaciones, tanto científicas y tecnológicas, que han ayudado a la calidad de vida de los humanos. Y pues bueno, esas aplicaciones pueden ser en el ámbito de la medicina, donde se han creado terapias y creación de órganos. La clonación terapéutica, pues bueno, se utilizan las células madres clonadas para generar tejidos u órganos, los cuales llegan a ser compatibles con el paciente, reduciendo el riesgo de rechazo inmunológico. Además que se ha llevado a cabo en el tratamiento de enfermedades, ya que las células madres clonadas podían utilizarse para tratar enfermedades como lo son el Parkinson, la diabetes tipo 1, las lesiones medulares y las enfermedades cardíacas. Y bueno, además de que ha servido para la producción de medicamentos, ya que la clonación de genes en bacterias u otros organismos para producir proteínas terapéuticas, como la insulina y la hormona de crecimiento, pues han ayudado mucho en el ámbito de la medicina también. También se ha utilizado en el ámbito de la agricultura, donde, pues bueno, básicamente en la agricultura y en la ganadería, en la ganadería, pues bueno, el mejoramiento de características génicas en los animales, los cuales se generan cualidades deseadas, como el ejemplo son las vacas con alta productividad de leche o resistencia a enfermedades, o duplicación de animales de alto valor, donde los animales excepcionales como caballos de carrera pueden ser clonados para duplicar sus características. En el mejoramiento de la agricultura, pues bueno, básicamente la clonación de plantas mejora los cultivos, resistencia a plagas, enfermedades o condiciones ambientales extremas mediante técnicas de clonación vegetal. Pues bueno, otro tipo es la conservación de especies en el peligro de extinción, donde la clonación de especies de animales se usa células de especies en peligro de extinción para duplicar el organismo y aumentar la población y evitar la extinción de estos animales. Y bueno, la recuperación de organismos extintos, donde si se tiene DNA se puede llegar a clonar y desextraer el animal extinto, como por ejemplo hay un caso muy famoso donde se están intentando clonar mamuts y bueno, estas son las aplicaciones. Aspectos éticos y legales.
¿Es correcto clonar seres humanos? Pues bueno, existen muchas diferentes consideraciones, tanto éticas como legales. Algunas de estas consideraciones éticas son la autonomía y los derechos de los humanos. Algunos argumentos sobre clonar seres humanos podrían violar los derechos fundamentales de los clones, ya que podrían ser tratados como objetos o instrumentos para fines científicos sin respeto a la autonomía. La reproducción sin consentimiento. La clonación reproductiva implica la creación de un ser humano sin consenso pleno de una nueva identidad, lo que generará dilemas éticos sobre el derecho de ser reconocido como persona única. Las preocupaciones sobre el bienestar es que, pues bueno, actualmente con las técnicas que tenemos existen muchos problemas de salud y malformaciones que se han dado, como se han visto en los experimentos de animales, así que se preocupa mucho sobre la salud del clon, ya que pues puede que nazca mal. Y pues bueno, ¿qué dicen las leyes en distintos países? Pues bueno, en la mayoría de los países está prohibido la clonación reproductiva humana debido a las preocupaciones éticas y los riesgos asociados. Existe la Convención de los Derechos Humanos, ya que en muchos lugares existe un consenso internacional en contra de la clonación humana y reproductiva impulsada por la ONU. Y pues bueno, básicamente en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, etcétera, pues está prohibido. Posible futuro de la clonación. Bueno, básicamente, el futuro de la clonación tiene un potencial de transformar la medicina, la agricultura y la conservación de especies. Especialmente la clonación de órganos y tejidos puede ser muy útil, y aunque técnicamente es posible clonar humanos o incluso seres humanos completos, eh, pues existen muchas dudas éticas y legales, las cuales probablemente harán que la clonación humana no sea una realidad. Y pues bueno, la tecnología y la clonación seguirá siendo un campo de investigación fascinante, pero sus avances estarán fuertemente influenciados por las regulaciones legales y los debates morales. Así que, aunque es un campo fascinante, se debe tener mucho cuidado y pues discutir sobre los derechos de los clones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya sido de interés y les haya gustado la exposición y muchas gracias por su atención.